anatómica o huesecillos, básicamente, que se denominan endoturbinarias. ¿Cómo se llama? Se denominan ectoturbinarias. Endoturbinarias y ectoturbinarias. En el caso de las endoturbinarias, como está especificado, se dividen en números. En el caso del equino, hay de 1 a 6 endoturbinarias. En el caso del bovino, de 1 a 5. ¿Ya? Las endoturbinarias. Las endoturbinarias son huesecillos que me permiten calentar el aire, o sea, generar el efecto templado del aire. El aire cuando uno lo respira está frío, ¿cierto? Cuando genera un fenómeno de calidez del aire para que no sea tan agresivo al momento de realizar el intercambio gaseoso. En la nariz, adentro. Endoturbinarias. En el caso de las ectoturbinarias, que son, mira, el aire entra, ¿cierto? Se calienta y después se baja un poco, se enfría otro poquito. Y eso lo hace la ectoturbinaria. Se dividen de 21 a 31 en equinos y de 17 a 18 en el caso del bovino. ¿Ya? Endoturbinarias y ectoturbinarias. Es importante tener en cuenta eso. ¿Y cuánto es 17 y 18? De 17 a 18 en el bovino. ¿Ya? Ya Pino, dale. Hueso pterigoideo. Yo le expliqué de que el hueso pterigoideo no es lo mismo que los procesos pterigoideos del vaso esfenoide. ¿Ya? Porque el vaso esfenoide tiene un cuerpo base de proceso pterigoideo. Este es el hueso puro. ¿Ya? La diferencia es que el hueso pterigoideo se observa desde una vista lateral, mientras que los procesos pterigoideos del vaso esfenoide se observan desde una vista medial. Lo mejor es verlo en práctica, ¿ya? Para que lo tengan, vean inmediatamente lo que es cada región. Otra estructura anatómica que forma parte de los huesos pterigoideos corresponde al ánulus pterigoideo o gancho pterigoideo. Ánulus pterigoideo o gancho pterigoideo. ¿Ya? Ánulus suena más bonito que gancho, pero también se conocen como ganchos pterigoideos. Es ánulus. Ánulus. Con H. Ánulus. No entendí. Ya, retrocede, Pino. Acuérdense que tienen que disertar el 20 y tantos de abril, 28. Y yo soy muy pesado para evaluar la disertación, así que yo no quiero una disertación penca y con mucho texto, cosa que ustedes lleguen, se paren y se pongan a leer. Si hacen eso, inmediatamente mejor ahórrense el chasco de estar disertando, porque yo no le voy a colocar ni siquiera un tomo con respecto a eso. Porque esa nota va Al libro, al tiro. ¿Usted se suma el 25% de las horas? Profe, de ¿Ya? nuevo. ¿Cuántos seminarios destinamos, chicos, esta vez? Uno con ustedes, ¿cierto? ¿Todos disertan una vez? Sí. Ya. Una sola nota, que vale un 25%. Así que los seminarios, si les tocó una patología, yo no quiero que me hablen netamente del aspecto médico ni nada, yo quiero que me hagan la relación de la fisiología y de la anatomía de la estructura que está comprometida. Me van a marcar imágenes y me van a tratar de usar punteo, porque si me colocan una Biblia acá, eso no es cierto. ¿Ya? Te lo digo como consejo. La parte fisiológica y la parte anatómica, pues eso es lo que estoy evaluando. Después cuando le realizo otra asignatura de lo que estoy haciendo. Ya. Pino, dale, por favor. ¿El hueso viene?
Gómez. Bueno, el hueso Gómez se encuentra limitando desde caudal hacia rostral todo lo que es la porción palatina del hueso maxilar, incluido el hueso palatino. ¿Ya? Guarden sus celulares, por favor, si no... Lo voy a hacer disertar. Dijo de caudal a rostral. Y las disertaciones son con... Si no diserta, tienen menos un punto por solemne, y si diserta, no tiene nada. No hay premio. Hueso Gómez se encuentra desde caudal hacia rostral, limitando ventralmente lo que es la porción palatina del maxilar y el hueso palatino. Porción palatina del maxilar y el hueso palatino. ¿Ya? El Gómez tiene una forma de canaleta que aloja una estructura que yo le enseñé, ¿cierto? Tiene el órgano vómero nasal. Órgano vómero nasal, que también se denomina órgano de Jacobs y permite realizar el reflejo de cuando pasa una yegua hay un Fleming. Fleming. El reflejo de Fleming. El órgano vómero nasal es que permite esa captaciones de feromona cuando la hembra está en estro y genera la elevación del labio superior, ¿cierto? Captando su perfume de la hembra. ¿Ya? Me quedé. Dice, tiene una especie de canaleta que se llama. ¿Cuál? Pero no lo levantan. La gata también. Hay que ser. Vamos con los huesos del... Ya, hueso maxilar. El hueso maxilar es que forma gran parte, ¿cierto?, de las porciones laterales del explano cráneo. Dentro el de color amarillo, por si acaso. Bovino y equino. Dijo que formaba gran parte de. Laterales del explano cráneo. ¿Ya? El maxilar presenta una estructura que consisten básicamente en piezas dentarias y inserción de músculo de la expresión facial. La cresta facial y la expresión facial. La vaca, el bovino, presenta una tuberosidad facial. En cambio, el caballo presenta una cresta facial. ¿Ya? El bovino presenta la tuberosidad facial, mientras que el caballo presenta la cresta facial. ¿Ya? El hueso maxilar presenta caras según la estructura anatómica a la cual está mirando. Si se dan cuenta, veamos la primera imagen. El maxilar está mirando al hueso cigomático, por lo tanto tiene una cara cigomática. Mira al hueso lagrimal, tiene una cara lagrimal. Mira al hueso incisivo, tiene una cara incisiva. Mira al hueso palatino por ventral, tiene una cara palatina. ¿Entienden? Tiene una cara según el hueso que vaya observando, vaya limitando. Además, las piezas dentales que forman parte de esta estructura corresponden a premolares y a molares. Después, cuando pasemos al sistema digestivo, yo les voy a enseñar cuáles son los dientes, la clasificación del diente según la especie. Porque la vaca tiene dientes diferentes a lo que tiene el equino y obviamente diferente a lo que es el canino y el felino. Si se dan cuenta también hay un agujero, ¿cierto?
Ese agujero se denomina infraorbitario. Agujero infraorbitario. Ese agujero infraorbitario se conecta con el agujero lagrimal y forman el canal nasolagrimal. El agujero infraorbitario se conecta con el agujero lagrimal y forman el canal nasolagrimal. ¿Ya? Nasolagrimal. El agujero infraorbitario con el agujero lagrimal forman el canal nasolagrimal. Concha nasal ventral. Otro hueso. Concha nasal ventral. La concha nasal ventral se encuentra a nivel de lo que es la cavidad nasal y se puede observar solamente si realizamos un corte sagital o un sagital medio. De esa forma nosotros podemos observar las conchas nasales. ¿Ok? Solamente con un corte sagital o sagital medio. Claramente hay diferencia del equino con respecto al bovino. Acuérdense que el caballo es de cráneo más largo y de gran desarrollo de lo que es el hueso nasal, la diferencia con respecto a lo que es el bovino. Ahora, que tenga un hueso nasal más largo no quiere decir que tenga un mayor desarrollo de hecho. ¿Cómo? Más duro. El del bovino. El del equino, al ser más largo, es un poco más estrecho. El del bovino es más corto. La cabeza de la vaca es corta y ancha. La cabeza del caballo es larga. ¿Ya? Dentro de estas conchas nasales también que presenta un mayor desarrollo y más estudiado es la concha nasal ventral, pero también hay una concha nasal dorsal. ¿Ya? Ojo, que siempre cuando yo hable del concepto dorsal y ventral, si hablo solamente de dorsal, hay que asumir inmediatamente que hay uno que es ventral, porque si no, no llevaría el concepto de ventral, sería solamente concha nasal. ¿Ya? Con respecto a la concha nasal dorsal, en el caso del equino es más corta en comparación, ¿cierto?, con la especie de lo que es el bovino y lo que es el canino. Además existe una división. ¿Qué es lo importante tener en cuenta esto? ¿Cuáles son los espacios que se van a poder observar a nivel de estas conchas nasales? Tenemos una concha nasal dorsal, una concha nasal media y una concha nasal ventral. 3 conchas. Entre cada concha, 1, 2, 3. Existen espacios virtuales que nosotros denominamos meatos nasales. ¿Ya? Tengo un meato nasal dorsal y un meato nasal medio o ventral. Lo clasifican algunos como medio y ventral a la vez. Y otros solamente como ventral. ¿Dónde podemos ver bien esto? Cuando veamos un corte de cabeza. Quiero cambiarlo, porque no se van a imaginar nunca si no ven la muerte. Los espacios virtuales que se van a formar y cómo se observan las conchas nasales. Palatino. El palatino es fácil de estudiar. Inmediatamente observamos, ¿cierto?, esta estructura ósea desde una vista ventral, el límite caudal de lo que es el paladar, el palatino, porque la porción rostral no es palatino, sino es porción palatina del maxilar. Y ahí viene lo que yo le explicaba, que el maxilar tenía cara, ¿cierto? Y una de sus caras era el palatino también. La cara, la porción palatina del maxilar. El hueso palatino, que básicamente es paladar duro, porque caudal al hueso palatino encontramos el famoso paladar blando, que se denomina como velo palatino. Tóquense su paladar, que puede ser caudal, está blandito, eso es su velo palatino. Encontramos unos agujeros, 2 agujeros. Esos agujeros, agujeros, se denominan agujeros palatinos mayores y agujeros palatinos menores. Los agujeros palatinos mayores se encuentran
rostral limitando la porción palatina, ¿cierto?, del maxilar, mientras que los agujeros palatinos menores inmediatamente el caudal propiamente de lo que es el hueso palatino. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que aquí hay una estructura dentada? Miren todo, está dentado acá, ¿cierto? Esto es hueso palatino y esta es la porción palatina del maxilar, y aquí hay dentado. ¿Qué tipo de articulación es esa? Fibrosa. ¿Subtipo? ¿Es fibrosa? Sí. ¿Subtipo? Sutura. Sutura. Bien. ¿De qué tipo? Porque las suturas se clasificaban. ¿Es fibrosa? ¿Sutura? ¿De qué tipo, Alondra? Aserrada. ¿Entienden ahora cómo es? Clasificación fibrosa. Tipo sutura. ¿De qué tipo? Aserrada o dentada. Así uno la va a clasificar. ¿Cómo se llama esa sutura? Palato maxilar. El palatino con maxilar. ¿Ya? Primero, hueso lagrimal. Hueso lagrimal es donde se aloja una glándula que se llama glándula lagrimal. Una de ellas, porque tenemos una glándula lagrimal dorsal también. Y en ella se forma un saco lagrimal donde hay una acumulación de lágrimas. Y hay algunos pacientes que muchas veces presentan una obstrucción del conducto nasolagrimal. Perros que siempre se les generan ciertas huellas a nivel de la región ocular. ¿Qué raza de perritos siempre se les generan una huella? Los poodle. ¿Vieron? El poodle, ¿han notado que tiene una especie de lágrimas media negritas de repente y con una tremenda lagañas que quedan? Porque esos perros tienen generan una obstrucción del conducto nasolagrimal. El poodle genéticamente presenta un conducto estenótico. Estenótico significa de que el tamaño es reducido. La glándula lagrimal que tiene un poodle es totalmente diferente a la de un cráneo de un perro brachiocefálico como un Doberman, como un Rottweiler o un Pitbull. A los chihuahuas también. El pequinés también. El pug también. ¿Ya? Profe, ¿y qué tipo de cráneo tendrían ellos? Porque no es ni grande ni chico. ¿Qué tipo de cráneo tendrían ellos? Esos son mesocefálicos. Pero que están como en... Aunque sean chiquititos. El poodle es mesocefálico, pero un pug o un... brachiocefálico. Son brachiocefálicos. Pug, el chihuahua son brachiocefálicos. De hecho, hay una enfermedad que se denomina el síndrome del brachiocefálico que afecta solamente a perros que tienen este tipo de cráneo. ¿Ya? Los perros que son de cráneo chato, como el boxer, el bulldog, muchas veces tienden a roncar. No sé si tienen algún perro que ronca. Ese es un problema. Muchas veces se genera un englobamiento del velo palatino o también de la epiglotis en esos perros y hay que hacer una intervención quirúrgica. ¿Y en los gatos? Pero no se asusten porque esos perros roncan. ¿Ya? ¿Y en los gatos que roncan? Los gatos que ronquen ya no es muy común. Que ronreen sí. No, pero que ronquen sí, al sí, dormir. me ha pasado que gatos roncan. Pero no hay una explicación, no te puedo decir que hay una disfunción de algún nervio que llegue específicamente a nivel de lo que es cartílago laríngeo. No todos los gatos roncan, pero sí se puede dar el caso. Cuando uno ronca es porque el paso de aire va de forma oscilante, no es continuo. Es común que se formen tumores en las cosas ¿Es común? Cuando se forman una especie de tumores sangrantes a nivel de las fosas nasales, específicamente la mucosa nasal, que son mucosas frías, están correlacionados con perros que andan detrás de perritas. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama tumor